cordial saludo. Mi nombre es Wilmer Patiño, estudiante de la UNAD, Universidad Nacional Abierta de Distancia, y en esta actividad de final de arquitectura de computadores voy a hablar de la arquitectura de Von Neumann. Von Neumann fue un físico matemático nacido en el año 1903, de descendencia judía. Nació en Budapest, Hungría, y desde temprana edad se caracterizó por realizar operaciones matemáticas con mucha facilidad. Realizó muchos aportes a ciencias como la física, la matemática, entre otras, y pues una de las más relevantes es la arquitectura de computadores, la arquitectura que lleva su nombre. A nivel de OVAR, para analizar los componentes de esta arquitectura, vamos a hablar del almacenamiento, que lo manejamos por medio de la memoria, del procesamiento por medio de la CPU o procesador, de la entrada y salida por medio de los dispositivos de entrada y salida, y de la comunicación por medio de los buses de datos. Centrándonos ya en lo que es el procesador, que comúnmente conocemos que es el cerebro del computador, es quien recibe, procesa y entrega los datos. Él recibe las órdenes de parte del sistema operativo por medio de los dispositivos de entrada y salida, los procesa de acuerdo a la orden recibida. Para ello se apoya en la memoria, en los buses de datos, y finalmente entrega los resultados, permitiendo el funcionamiento de otros dispositivos. Esto también lo entrega por medio de los dispositivos de salida. Ya centrándonos en la arquitectura como tal, en el procesador tenemos básicamente tres componentes, que es la unidad aritmético-lógica, la unidad de control y los registros. La unidad de control como tal tiene otros componentes que ya vamos a ver, entre ellos está el contador de programas. La unidad aritmético-lógica se encarga y está dividida en dos, que es la unidad aritmética, que es la que realiza las operaciones matemáticas básicas como suma, resta, multiplicación, división, y la unidad lógica, que es la que realiza las operaciones lógicas de o, y, mayor que, menor que, entre otras. Para hablar de la memoria, conocemos típicamente que existen memorias a corto plazo y a largo plazo. La memoria a corto plazo es la RAM, la que al momento de apagarse el computador se pierde y se libera los datos que tenemos en ella. Y la memoria a largo plazo, que es la ROM, que es una memoria permanente que guarda pequeñas cantidades de información necesarias para la operación del computador, como por ejemplo la BIOS. Y pues otra a largo plazo es la bastante conocida como el disco duro, que ya es también una memoria permanente que guarda grandes cantidades de información por bastante tiempo. Allí se guarda, entre otras cosas importantes, el sistema operativo y los aplicativos. Los dispositivos de entrada y salida que conocemos típicamente son los de entrada, que son los que me permiten alimentar el sistema de información. Entre ellos tenemos el micrófono, la cámara web, el teclado, el mouse, un joystick, una tablet, entre otros dispositivos. Y los de salida, que son los que me permiten ver la información procesada por el equipo. Entre ellos tenemos el monitor, la impresora, los parlantes, los audífonos, entre otros. Para hablar de los buses, conocemos típicamente los buses de interconexión en el PC, pero como tal no vamos a hablar de ellos, los que conectan el disco duro, la unidad RAID, la unidad de DVD. No, acá nos vamos a centrar básicamente en los que son los buses que maneja el procesador para poder funcionar. Vemos aquí entonces que el bus de datos, a través de él circulan los datos entre elementos componentes del ordenador. Estos datos pueden ser de entrada o de salida. El bus de direcciones, que en la información circula y son direcciones de posiciones de memoria. Y el bus de control, que a través de este bus circulan las señales de control de todo el sistema. Este bus, al contrario que el de direcciones, es de entrada y salida, debido a que la CPU envía señales de control a los dispositivos periféricos y estos envían a la CPU. Este bus de direcciones, como va a ver más adelante, es unidireccional.
Aquí vemos pues un pequeño esquema muy a grandes rasgos del modelo de von Neumann, donde vemos pues de nuevo la imagen de la CPU con las partes que nombramos ahorita, la unidad aritmético lógica, la unidad de control, los registros. El papel de ella básicamente es coordinar el funcionamiento de las demás unidades y realizar los cálculos necesarios. La memoria, que puede ser RAM o ROM, depende del tipo de instrucción y necesidad, se encarga de guardar las instrucciones que realiza la unidad de control al ejecutar un programa y los datos que serán procesados. Y los periféricos de entrada y salida, que son los que permiten comunicarse con el exterior. Como comentamos hace un momento, si se fijan en la imagen, el bus de direcciones es el único que es unidireccional. El bus de datos y bus de control es bidireccional, y como vemos acá son independientes, a diferencia de la arquitectura de Harvard, que ya vamos a verla más adelante. Para ver un poco más a fondo la unidad de control, vemos que ella está compuesta por el secuenciador, el reloj, el decodificador, el contador de programa y el registro de instrucciones. El contador de programa contiene las direcciones de memoria de la siguiente instrucción. El registro de instrucciones contiene la instrucción que se está ejecutando en el momento. El decodificador traduce o extrae el código de la operación de la instrucción para, con ayuda del reloj y el secuenciador, ejecutar la instrucción. El reloj lo que hace es generar ciclos o impulsos eléctricos para dar control a las instrucciones, y el secuenciador genera microórdenes sincronizadas con el reloj, que son las que finalmente permiten que se ejecute la instrucción. Otro componente de la unidad de control, como ya lo hemos mencionado varias veces, es del procesador, es la unidad aritmético lógica. Esta unidad tiene lo que es el registro de entrada, el circuito operacional, el registro acumulador y el registro de estado. El registro de entrada se encarga de almacenar los datos y operandos de la operación antes de realizarse. Posteriormente, ya el circuito operacional lo que hace es realizar las operaciones con los datos que le entrega el registro de entrada. Posteriormente, esto se almacena en el registro acumulador, guardando allí el resultado de las operaciones. También el registro de estado, también conocido como flags, lo que hace es guardar las condiciones con las que se realizaron estas operaciones, que son necesarias más adelante para realizar otras operaciones y para tener en cuenta esas condiciones realizadas o tenidas en cuenta durante esa operación. Bueno, aquí en este esquema vamos a ver básicamente cómo funciona el modelo de von Neumann. Entonces vemos aquí en la parte de abajo, aquí al lado de la instrucción número 1, que al reiniciarse el microprocesador, la unidad de control recibe una señal de reset. Posteriormente ella envía a todo el sistema una orden para que se prepare, recibiendo del reloj una marca que dice la velocidad del procesador. Posteriormente la unidad de control se encarga de cargar con la dirección de memoria donde empieza el programa. Esto lo carga en el registro PC, o conocido como contador de programa. Lo carga dentro del bus de direcciones, quien a su vez lo envía a la memoria RAM, indicándole que quiere leer el dato que está guardado en esa dirección. La memoria RAM lo que hace es poner el dato en el bus de datos y posteriormente en el registro de instrucciones. El registro de instrucciones, por medio de la unidad de control, posteriormente lo que hace es procesar y activar el movimiento de datos, permitiendo que la instrucción pase al decodificador de instrucciones. El decodificador de instrucciones, aquí como vamos en el paso 11, lo que hace es consultar en la tabla de significado de instrucciones qué debe hacer. Posteriormente entonces pasa aquí y ejecuta la instrucción si tiene claro qué debe hacer, si sabe qué debe hacer. Si no lo sabe, como vemos aquí en este par de flechas, viene a la unidad de control indagando qué es lo que debe hacer. La unidad de control le responde y posteriormente ya puede ejecutar la instrucción. Pueden ser muchas de las instrucciones, por ejemplo acá si fuese una suma, entonces en la unidad de control coloca los datos en REM 1 y en REM 2
que son donde se acumulan los datos que va a procesar la unidad aritmético-lógica posteriormente, para luego esta unidad enviar esto al bus de datos. Finalmente, la unidad de control envía la información al contador de programa para que avance en un paso, de tal forma que se configura la siguiente instrucción, y así sucesivamente va trabajando la arquitectura de von Neumann. Otras características importantes de esta arquitectura: utiliza el mismo dispositivo de almacenamiento conectados mediante un bus de datos y un bus de direcciones. Es la arquitectura usada actualmente. No es tan rápida, sin embargo es muy eficiente en la utilización de la memoria, y los programas como los datos se almacenan en una única memoria. Importante que cada celda de memoria de la máquina se identifica con un número único llamado dirección. La otra arquitectura importante es la arquitectura de Harvard. Aquí vamos a hacer una breve diferencia entre las dos, como son la fecha de aparición, el almacenamiento, que como hablábamos, la von Neumann maneja una única memoria, y la arquitectura de Harvard sí maneja dispositivos de memoria independiente. Para la gestión de datos de los programas, von Neumann también maneja un único sistema, un mismo sistema. Harvard sí maneja diferentes subsistemas. Aquí nombramos la primera computadora en cada una de las arquitecturas. Los buses, que son bastante importantes. Von Neumann maneja datos unidos, el de datos, direcciones y el de control. Harvard sí maneja dos únicos datos, pero los maneja separados, que son el bus de direcciones y el bus de datos. El manejo de la memoria, von Neumann lo maneja agrupada y Harvard lo maneja independiente. El tipo de memoria usada por von Neumann es RAM y ROM, y Harvard maneja memoria llamadas memoria de datos y memoria de instrucciones. Ya en la aplicabilidad actual, vemos que los tipos de computadoras que manejan estas arquitecturas, von Neumann maneja la mayoría, que son todos los equipos actuales, portátiles, supercomputadoras. Sin embargo, la arquitectura de Harvard se sigue usando en macrocomputadoras y en otras supercomputadoras. Una desventaja de la arquitectura de von Neumann es el llamado cuello de botella, ya que la velocidad de procesamiento y la cantidad de memoria han aumentado rápidamente, pero el rendimiento de transferencia de ellos no evoluciona de la misma forma. Aquí pues la imagen nos muestra como una evidencia de ese tipo de situaciones. Pues para terminar, quería compartir esta frase célebre de John von Neumann, que dice: podría parecer que hemos llegado al límite de lo que es posible lograr con la tecnología informática, aunque hay que tener cuidado con tales declaraciones, ya que tienden a sonar bastante tontas en 5 años. Esto nos suele pasar mucho en la tecnología de la informática actualmente, en las telecomunicaciones, ya que tenemos un dispositivo que nuevo y en 3, 4, 6 meses ya es obsoleto. Sin embargo, es curioso que una frase de John von Neumann, realizada hace mucho tiempo, en 80 años, no calculo muy bien ahorita el tiempo, sea curioso que aún se siga manejando computadoras con la arquitectura que él de cierta forma descubrió o patentó. Muchas gracias.